Continuando con el tema de la obsesión y de la desobsesión, porque es un tema muy amplio, muy profundo que vamos a seguir desarrollando, aunque ya hemos subido 4 videos sobre el tema, sobre las causas de la obsesión, los síntomas de la obsesión. Hicimos una introducción sobre los distintos tipos de obsesión y hoy vamos a concretar un poco más sobre los distintos tipos de obsesión, apoyándonos en unos textos para ser precisos. Recordemos entonces qué es la obsesión en un sentido espiritual. En un sentido amplio se denomina obsesión a la influencia o acción compulsiva, persistente y negativa de un espíritu inferior sobre una persona. Eso abunda mucho, muchos no lo aceptan, muchos no lo comprenden, pero es una realidad, es una situación que sucede a diario, sea la persona medium o no sea medium. Es la influencia negativa que un espíritu ejerce hacia otro, encarnado o desencarnado. ¿Qué quiere decir esto? Encarnados somos los espíritus que estamos aquí como seres humanos normales en el mundo. Y en la dimensión espiritual hay una otra población humana que son los espíritus desencarnados. Los espíritus inferiores, los espíritus de naturaleza atrasada, que están llenos de vicios, de defectos y pasiones, son los que ejercen influencias negativas o perturbadoras sobre otros espíritus o sobre personas que estamos acá en el mundo material. Es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. También puede ser considerada la obsesión como una conexión enfermiza, negativa y perturbadora entre dos espíritus inferiores. Bien. Pero Allan Kardec en el libro de los mediums hizo una clasificación de los distintos tipos y grados de obsesión. La obsesión es considerada por los espíritus superiores como una de las mayores plagas de la humanidad y es perjudicial y peligrosa en el sentido de que pasa inadvertida. Es como una especie de pandemia que actualmente está castigando a nuestra humanidad actual. Los obsesores, en la escala espírita contenida en el libro de los espíritus de Allan Kardec, dice que los espíritus propensos al mal y propensos a ejercer este tipo de influencia negativa son los espíritus del tercer orden, clasificados por Allan Kardec como espíritus imperfectos, que son los espíritus impuros, los más inferiores de la escala, los pseudosabios, los espíritus neutros que se dejan llevar por el bien o por el mal, se inclinan hacia un lado o hacia otro porque no tienen una adecuada cimentación moral. Los espíritus golpeadores, los espíritus perturbadores. Entonces debe quedar claro que solo los espíritus inferiores son los que ejercen influencias obsesivas, porque los espíritus buenos y los espíritus superiores y los espíritus de luz, por su esclarecimiento, por su elevación intelectiva, por su elevación moral, solamente quieren hacer el bien, ayudar, proteger, llevar por el buen camino, etc. Bien, entonces empecemos por la obsesión simple. Son 3 grados, 3 tipos de influencia negativa. Obsesión simple, fascinación y subyugación. La obsesión simple con respecto a los mediums, es decir, cómo se manifiesta la obsesión simple, cómo se identifica en las personas que son mediums propiamente dicho, que reciben mensajes. Es un escollo para esa facultad llamada mediunidad, porque hay una tenacidad de un espíritu obsesor en imponerse. Siempre quiere comunicarse, impide que otros se comuniquen, se hace pasar por otros, reemplaza a otros. Y otra característica de este tipo de influencia es que el medium es consciente de ese asedio. El medium es consciente de que está siendo inmiscuido por otro espíritu que quiere comunicarse y que quiere dominar el campo mediúnico de la persona. La característica es que el medium es consciente y la persona que dirige las reuniones mediúnicas también está enterado, o las personas que acompañan a esta persona cuando practica la mediunidad saben que hay un espíritu perturbador allí que no siempre es de naturaleza completamente
maléfica o maligna, sino que puede ser un espíritu de mediana condición, pero que por algún motivo quiere estar allí inmiscuyéndose, quiere imponerse y no quiere, digamos, como decimos por acá, no quiere retirarse. Puede haber obsesión simple en personas que no son medium, ¿no? En cualquier persona. El resto de la humanidad que no tiene mediunidad, aunque no sea medium en el sentido específico de la palabra. La persona afectada puede sentir una influencia extraña, como lo hemos dicho anteriormente. Una influencia perturbadora, fastidiosa. La persona es consciente de esta influencia, sabe que no es buena y sabe que necesita desembarazarse de esta influencia o de esta perturbación. Pasemos de una vez a dar cuáles son los recursos que encontramos en el libro de los mediums de Allan Kardec contra la obsesión simple. Primero, agotar la paciencia del espíritu obsesor. No impacientarse. Hay unos que solamente quieren asustar o quieren hacer que la persona se aleje de la práctica mediúnica, no quiere que progrese, pero hay que tomar una actitud de paciencia, de no tomar en cuenta sus sugestiones, sus sugerencias, permanecer en el bien, suprimir las causas de la obsesión, como son los vicios, los defectos y las imperfecciones. Es decir, iniciar un proceso de reforma moral. Hay que recordar que el tema de la reforma moral no es fácil. A veces se requiere una o varias reencarnaciones para que la persona logre hacer un crecimiento espiritual, una elevación, una transformación moral para colocarse fuera del alcance de estas influencias. El segundo grado, el segundo tipo de influencia obsesiva es la fascinación. En la fascinación ya hay una ilusión y hay un engaño. Ilusión creada por un espíritu sobre el pensamiento del medium o de cualquier persona. Paraliza su capacidad para juzgar las comunicaciones. Es decir, cuando la persona practica la mediunidad, más que todo cuando lo hace solo, cuando no tiene una disciplina, no ha tenido un estudio, no ha tenido una preparación, no está amparado ni cobijado por una buena institución organizada, entonces la persona empieza a practicar la mediunidad solo, a recibir comunicaciones y mensajes, y es fácil que sea engañada, no tiene una cúpula de amparo y un grupo de protección, ¿no? Y la persona va siendo dominada por el espíritu comunicante que se hace pasar por un maestro o por un espíritu elevado, y la persona no cree estar siendo engañada, ¿no? Empieza a desarrollar una confianza ciega en los mensajes y en las comunicaciones, aunque estos mensajes sean absurdos, sean ridículos, sean extraños, lo hace aceptar teorías extravagantes y alcanza tanto a personas ignorantes como a personas talentosas, instruidas e inteligentes. Nadie está exento de algún día o en algún momento caer bajo la influencia perturbadora de un espíritu astuto que se va ganando poco a poco su confianza y poco a poco lo hace aceptar ideas y comunicaciones absurdas, falsas, equivocadas, fuera de sentido, pero la persona cree que está siendo bien ayudada y asesorada. Hace aceptar doctrinas extravagantes y teorías falsas como si fueran verdades. De esto hay que mencionar que abunda mucho hoy en día y se ve en las redes sociales. Personas que dicen estar recibiendo mensajes de maestros de espíritus de luz, lo hacen solo, no han tenido el estudio, la capacitación, la preparación. Dicen estar recibiendo mensajes de espíritus extraterrestres y allí vienen las teorías absurdas y las enseñanzas extravagantes y lo divulgan fácilmente, ya sean libros o ya sea en videos o en conferencias o en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado y mucho estudio al respecto. Conducen a la persona a un comportamiento ridículo, comprometedor y hasta peligroso. Hay muchas historias de este grado de obsesión que se llama la fascinación. Es causada por espíritus diestros
astutos, hipócritas y con apariencia de virtud, y utilizan fácilmente nombres famosos para ganarse la confianza y se la ganan haciéndose pasar por seres de luz.